En este vídeo vamos a ver una manera práctica y rápida de cómo a través de los pinceles podemos colorear una ilustración combinándolos con los modos de fusión. Para ello hemos recurrido a esta ilustración que, como podemos ver, ha sido digitalizada, dibujada a mano y digitalizada escaneándola, y ahora la tenemos en este documento, importando la imagen JPG dentro del Photoshop, y la tenemos en una capa bloqueada, que es la del fondo. Vamos a hacer doble clic sobre esta capa para desbloquearla y vamos a crear una capa nueva donde vamos a realizar ese color. Si dejamos la capa de color por encima de la capa del dibujo, ese color alterará el color de las líneas. Por lo tanto, vamos a bajar la capa de color por debajo de la línea negra para mantener así el negro de la línea y no alterarlo. Puesto que esta capa está en opacidad al 100% y en modo normal, si dibujamos en la capa de abajo, en la del color, no podremos ver ese color. Por lo tanto, vamos a modificar la fusión de esta capa. En primer lugar, vamos a renombrar esta capa y la vamos a llamar línea. La capa de abajo en la que vamos a crear el color la llamaremos color. Y ahora, para poder ver esa capa de color, vamos a modificar el modo de fusión de la capa línea y lo colocaremos en modo multiplicar. De esta manera podremos ver los colores perfectamente, puesto que el blanco desaparecerá y el negro, como es el color más oscuro, no se alterará ni se mezclará con esos colores que dibujemos. Por lo tanto, para este ejemplo el modo multiplicar va a ser el ideal. Seleccionaremos pues la capa color y en esta capa podremos ir eligiendo los colores y coloreando esta ilustración. Para ello vamos a partir de un pincel duro, pero podríamos elegir cualquiera de los pinceles que tenemos a nuestra disposición que nos ofrece el Photoshop. Vamos a incrementar el tamaño de este pincel y vamos a comenzar a elegir esos colores. Podemos comenzar por un color marrón para el fondo, para el suelo, y seleccionaremos ese color y lo aplicaremos. Y como podemos ver ahí ya, estamos aplicando ese color por debajo de las líneas sin necesidad de eliminar los píxeles blancos. Podemos elegir un pincel más artístico, por ejemplo, uno de estos, un tono diferente, y podemos comenzar a crear ahí una serie de trazados. También podemos jugar con la opacidad para crear efectos interesantes. Si bajamos la opacidad de este pincel, veremos que esos trazados que vamos a ir realizando se van a ir fusionando con los que ya tenemos por debajo, creando esos efectos degradados tan interesantes de las ilustraciones digitales. Así podemos continuar manchando nuestro documento y eligiendo colores nuevos. Vamos a continuar eligiendo un tono verde. Y ahí podemos ir pintando ese fondo, incrementando el diámetro. Y finalmente elegir un tono azul. Con la herramienta cuentagotas podemos volver a esos colores que teníamos antiguamente, y de momento estamos haciendo todo el color en una sola capa, pero podríamos optar por hacer cada color en una capa o como nos venga mejor. Para realizar el color del personaje vamos a crear una capa nueva, vamos a llamarla personaje, y sobre esta capa, con una opacidad mayor, vamos a comenzar a colorearlo. Seleccionaremos un pincel duro y un color crema para el pelaje y ya podemos comenzar a colorear tranquilamente ese personaje. Como podemos ver, puesto que tenemos la opacidad al 100% y estamos en una capa nueva, no estamos perdiendo la información de píxeles que tenemos por debajo. Todas esas zonas en las que nos hayamos equivocado, con la herramienta goma, con la herramienta borrador, las podremos eliminar para mejorar ese borde. Y así podemos continuar coloreando este personaje.
Vamos a hacerlo más rápidamente para poder ver más cosas. Y así ya vamos a ir dándole esos colores a nuestro personaje. Podemos seleccionar ahora un color blanco para el ojo y para colorear algunos elementos de la ropa. Como podemos ver, todos estos colores los estamos realizando en una capa diferente a la que hemos creado de color de fondo. Como podemos ver, si ocultamos todas las capas, vemos ahí el color que estamos aplicando. Y podemos continuar por ello. Seleccionaremos un tono dorado y realizaremos en una capa superior estos detalles del vestido. Y como podemos ver, en cualquier momento podemos seleccionar la herramienta borrador. Vamos a seleccionarla y podemos eliminar esas zonas en las que nos hemos salido un poco de la línea. Puesto que esto lo hemos realizado en una capa superior, podemos volver a la capa personaje, elegir un tono rojo para el vestido y ahora, sin preocuparnos de alterar esos píxeles, podemos dibujar tranquilamente estos cuadrados con los que sí que tendremos cuidados con los cuadrados blancos, puesto que esos sí que los podemos alterar por error. Vamos a elegir un tono más oscuro para el lazo. Como podemos ver, este pincel que estoy utilizando no tiene sensibilidad a la presión, pero si viniera al panel y le diéramos dinámica de la forma y seleccionáramos de presión de pluma, cuando realice este color podré apretar menos y ahí podemos ver cómo no me va a salir ese manchurrón redondo que me ha salido anteriormente. Y ahora con la herramienta borrar vamos a eliminar esas zonas en las que nos hemos equivocado. Podemos continuar coloreando la ilustración . Y una vez la tengamos terminada, vamos a dejarla así más o menos para no hacer un vídeo demasiado largo. Podemos aplicarle sombras a este personaje. Las sombras las podemos aplicar en la misma capa o en una capa diferente. Para ello vamos a optar por una capa diferente y así en cualquier momento podemos continuar editando esos elementos. El estilo que le demos a las sombras dependerá de cada uno. Podemos darle sombras marcadas utilizando un pincel duro como el que tenemos ahora y podemos crear esas sombras más marcadas en nuestro personaje, por ejemplo en la mano, en el interior de las orejas, entre los dedos, en la cuenca del ojo o en las patitas. O podemos optar por elegir un pincel blando y crear unas sombras suaves
incluso podemos optar por disminuir la opacidad, creando unas sombras mezcladas que sean como si trabajáramos con acuarelas. También podemos modificar un pincel o elegir un pincel ya existente que tenga una textura como la que hemos utilizado para el fondo. La técnica dependerá de cada uno, pero como podemos ver, muy rápidamente podemos conseguir unos efectos muy interesantes, y puesto que estamos trabajando en una capa superior, en cualquier momento podemos eliminar esas sombras y rectificarlas. Una vez terminemos, tendremos un documento con muchas capas. En cada capa tendremos una parte diferente, teniendo el dibujo siempre por encima en modo multiplicar. De esa manera la línea será perfectamente negra. Si no quisiéramos que la línea fuera negra y quisiéramos que se coloreara con esos colores, podríamos ir modificando los modos de fusión hasta encontrar algún efecto interesante que nos gustara. O con la opción multiplicar bajándole la opacidad, veremos cómo ese negro deja de ser negro puro y se mezclará. Tenemos una gran cantidad de opciones y la técnica elegida dependerá de cada ilustrador.